días a todos. Muchas gracias a Clergal por la invitación. Empiezo a presentar a Gustavo Jurado. Gustavo es ingeniero industrial, con mucha experiencia en el sector renovable y eólico en concreto, después de haber trabajado en empresas como Iberdrola e Inveravante, y ya en los últimos años, pues siendo fundador y director general de Arba Renovables y emprendiendo la aventura en solitario como promotor de renovables. Y Tomás Romagosa, que también es ingeniero industrial, con mucha experiencia en el sector renovable. Ha sido director técnico de la Asociación Empresarial Eólica, donde aproximadamente 10 años, más o menos. Siete, pero casi. Y desde hace unos meses, responsable de regulación en RWE. Pues empezamos. Os quería empezar preguntando vuestra opinión sobre el PNIEC. ¿Cómo lo veis? ¿Se está siguiendo el ritmo previsto? ¿Creéis que se alcanzarán los objetivos o creéis que hay algunas dificultades? Y en ese caso, ¿qué nos faltaría para asegurarlos? Bueno, yo si os parece empiezo yo un poco. Antes de nada, yo quería compartir la frustración del sector, por lo menos por nuestra parte, del presidente de la EGA, ante la situación que tenemos y bueno, entendemos que con todas estas dificultades, la verdad es que no sabemos si seguir en las trincheras y rearmarnos o montar un chiringuito en la playa en Coruña. Nosotros tenemos la oficina en Coruña, pues no sería mala idea cambiar y dedicarnos a algo más divertido, ¿no? Pero bueno, hablando del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, si os parece, por hacer un repaso muy rápido a las cifras, ya sé que estamos cansados de cifras, pero creo que es importante porque son cifras muy básicas, pero muy representativas. Si os acordáis, el PNIEC se publicó el 20 de enero de 2020, 2 meses antes de la pandemia, lo cual fue algo curioso, y establecía unos objetivos ya bastante ambiciosos de potencia instalada para 2030. Voy a hablar solo de energía eólica y fotovoltaica, que es un poco lo que más nos atañe. Para eólica marcaba un objetivo de tener 50 gigavatios operativos para 2030 y fotovoltaica 39. Bueno, son unos objetivos ya bastante ambiciosos. Posteriormente, en julio de 2023, se hizo una revisión, se aumentaron considerablemente esos objetivos y se aumentaron en eólica a 62 gigavatios, de los cuales 3 de ellos son eólica marina, y creo recordar que 76 gigavatios para fotovoltaica, con lo cual pues, se aumentó considerablemente. También para hacer un resumen muy rápido de la situación de la potencia instalada a día de hoy, en mayo, y también lo hemos visto antes con José Manuel. A día de hoy, según datos de Red Eléctrica, tenemos en España instalados unos 31 gigavatios de eólica, tenemos 26 gigavatios y pico de fotovoltaica, que por cierto ha superado ya la potencia instalada de ciclos combinados. Y luego pues las demás, ¿no? 17 gigas de hidráulica, 7 de nuclear. Con lo cual, bueno, pensando un poco en objetivos de 2030, pues el salto es considerable, ¿no? Tenemos que pasar de esos 31 a 59 en onshore y tenemos que pasar de 26 a 76. O sea, hay que duplicar y triplicar. Entonces, son objetivos muy ambiciosos. ¿Vamos a llegar? Bueno, luego el último dato que voy a aportar, que también lo conocemos, esto es de Red Eléctrica y esto es muy conocido, cuánta potencia hay en cola de conexión, qué proyectos, qué potencia hay con capacidad, permisos de acceso y conexión concedidos sin estar en operación. Y ahí son unos datos también muy llamativos. Estamos hablando de unos 30 gigavatios para eólica que están en cola con acceso y conexión, y de unos 80, y perdonad porque baila un poco los números, pero aproximadamente unos 80 gigavatios, un poquito más, de fotovoltaica, ¿vale? Son unos 110 gigavatios en cola. Con lo cual, si haces los números, ya para empezar, en eólica no suman, está sumando 31 más 30, no llega. Y en fotovoltaica se pasa. Ahora, como promotores que somos, nosotros en Arba Energy somos desarrolladores y tenemos mucha experiencia en esto, sabemos que la tasa de éxito de los proyectos es una realidad. Con lo cual, de esos 30 gigavatios de eólica que están en cola, más pues esos 80 gigavatios de fotovoltaica, se van a caer muchos por el camino. Con lo cual, son matemáticas muy sencillas. Si sumamos lo que va a quedar por el camino más lo que hay,
en mi opinión personal, y esto es me voy a mojar de aquí, yo creo que no se va a cumplir el plan nacional y es una gran pérdida, es mi opinión. Pues yo, por completar un poco, bueno, lo primero agradeceros por la invitación a participar. Gracias a Oriol, gracias a Fernando por coordinar la mesa. Yo concuerdo con todas las cifras que has dado, yo tengo los mismos datos, aunque las fuentes a veces varían, pero van por ahí. Y yo lo que veo es, bueno, ante estos datos, pues que hay una disparidad, ¿no? El PNIEC nos ha marcado un camino, que es el objetivo al que queremos llegar, pero sobre ese camino pues se van dando vueltas, curvas, y ocurren cosas, ocurren incidencias en todos estos años, y hay que ir como ajustando para poder llegar al final a ese objetivo. Y en ese proceso pues hay una disparidad entre tecnologías y entre distintas circunstancias. La eólica pues más o menos pues va en línea con lo que tendría que tener a día de hoy, quizás un poco por debajo. En 2025 había unos hitos intermedios, pero la fotovoltaica pues se ha pasado de frenada, va muy por delante. Y esta sobreinstalación pues está provocando ciertos problemas, que los mencionaba antes Manel, de precios muy bajos, precios negativos, de curtailments, que luego también hablaremos de ellos, y está introduciendo ciertas inestabilidades en el sistema. Y además, por ahí nos estamos pasando de fotovoltaica, pero por otro lado, pues no estamos llegando, por ejemplo, con el almacenamiento, que también hay 18 gigas de objetivos a 2030 y casi ni hemos empezado. Y con la demanda, pues también estaba previsto que subiera y está ocurriendo lo contrario, ¿no? Y ese es otro de los vectores sobre los que hay que trabajar. Manel lo comentaba también antes, porque si no, al final pues se desvirtúan los objetivos a los que queremos llegar. Al final se trata de alcanzar unas reducciones de emisiones, que es, digamos, el objetivo vinculante. La forma de obtenerlos pues es este mix de tecnologías que se plantea el PNIEC, pero ese mix de tecnologías, aunque no es vinculante per se, pero tiene su razón de ser. No vale con cumplir toda la reducción solo con fotovoltaica, por ejemplo, porque la fotovoltaica solo produce determinadas horas del día y produce ciertas inestabilidades. Entonces, el mix que aparece ahí es el que, desde un punto de vista técnico, económico y de planificación energética, es el que tenía más sentido, y es en el que en teoría tenemos que ir y ajustando para poder llegar. Yo soy un poco más optimista, yo creo que sí que podemos llegar. Meto ahí una dosis de optimismo después de vuestros comentarios, pero también con ciertas dudas y teniendo en cuenta pues que se corrija el ritmo de instalación de las tecnologías que van por encima, de las que van ahí, como la eólica, pues se deben activar los mecanismos para que en estos años se puedan alcanzar las cifras, y luego se debe trabajar sobre la demanda y sobre el almacenamiento, y sobre todo pues dar un marco de seguridad jurídica que ayude a impulsar las inversiones en un escenario que ya es incierto de por sí, con escenarios de precios tan bajos y de curtailments y demás, que introducen un riesgo adicional. Pues si además tenemos una inseguridad jurídica que introduce con carácter retroactivo modificaciones que afectan a los parques existentes, pues los nuevos inversores van a tener muchas más dudas para entrar. Y se cumplen ahora casi 4 años desde la publicación del Real Decreto Ley 23/2020, que introducía las caducidades de los permisos de acceso si no se cumplían una serie de hitos de tramitación y de ejecución. Después de este tiempo, ¿cómo lo veis? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Ha servido para cumplir objetivos? ¿Tal vez habría que retocarlo? Bueno, sí, respecto al Real Decreto Ley 23/2020, es el Real Decreto Ley más famoso de los últimos tiempos. Nosotros, la verdad es que cuando lo vimos, el primer análisis, al poco rato de leerlo, que nos costó mucho entenderlo porque es complicado, lo primero que nos dimos cuenta es que tenía varios defectos, que es algo que estamos todos de acuerdo. Uno de ellos nos llamó mucho la atención, y es que se equiparaban las tecnologías y los tamaños de los proyectos. No tiene nada que ver desarrollar un parque eólico de 50 más megavatios en Galicia que desarrollar una fotovoltaica de 5 megavatios en Albacete. No tiene nada que ver.
Entonces es injusto que se nos meta a todos en el mismo saco y en ese sentido los que desarrollamos en Galicia pues salimos perjudicados. Luego otro dato que nos llamó mucho la atención un poco posteriormente fue esa ventana de salida que se dio a aquellos promotores, a aquellos inversores que tuvieran puntos de conexión concedidos y quisieran renunciar a ellos de una manera libre, recuperando los avales. La realidad es que no se recuperó, no se renunció a muchos proyectos y eso fue significativo. Con lo cual, entendemos que el objetivo del Real Decreto Ley fue limpiar proyectos, vamos a llamar una palabra que no odiamos utilizar, especulativos, que al final son proyectos que no tienen mucha viabilidad técnica quizá, pero la realidad es que eso no ocurrió, con lo cual lo que consiguió el Real Decreto Ley es comparamos con una carrera ciclista, ¿no? Un pelotón que se ha ido juntando y que en las carreteras estrechas pues ha tenido ciertos accidentes, ¿no? Entonces, bueno, creemos que sí que ha servido para que por lo menos esa espada de Damocles que hemos tenido todos pues nos haya empujado a correr con lo bueno y con lo malo, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos como algo positivo, desde luego, sí. Yo coincido también a toro pasado es fácil buscar los defectos, ¿no? Y que los ha tenido el proceso y que ha sido un poco un proceso casi de aprendizaje sobre la marcha por parte de la Administración. La razón de ser de poner estos hitos, pues desde mi punto de vista sí que tenía sentido porque se venía de una situación un poco de especulación con muchos proyectos que tenían permisos de acceso y conexión desde hacía tiempo pero que no avanzaban, no se ejecutaban y estaban acaparando capacidad para otros promotores que sí que la querrían usar y además pues eso estaba dando pie también a un mercadeo de proyectos y de especulación que no se avanzaba y eso pues la Administración consideró que había que romperlo, estableció estos hitos pero quizás pues sin tener en cuenta consecuencias que se iban a derivar de ahí, que quizás se arreglaba un problema y se generaban otros. Como decías, Gustavo, pues esto hizo lo primero que muy pocos renunciaran, porque decían yo tengo un proyecto, pues hoy me dan un plazo, voy a intentar tramitarlo. No lo he hecho hasta ahora, pero ahora que me ponen la pistola en el cuello, pues sí que vamos a intentarlo. Y eso ha hecho que se colapsaran las administraciones porque todos hemos querido tramitar a la vez y con unos plazos muy rígidos y muy cortos. Y eso ha hecho que se colapsaran las administraciones y han tenido que ir extendiendo estos hitos progresivamente. Esto, en teoría, el 25 de julio, pues, que es cuando finaliza el hito de las autorizaciones administrativas de construcción, pues tendremos más visibilidad de lo que comentaba Gustavo, de todo este pipeline de proyectos con acceso y conexión concedidos, en cuánto se nos queda. A ver cuántos proyectos no son capaces de obtener la AC o aquellos que desistan porque las medidas que tengan que implementar, pues muchos proyectos les han obligado en las vías a soterrar las líneas de evacuación, por ejemplo, o a lo mejor ya el modelo financiero no sale y el propio promotor los rechaza. Ahí vamos a ver realmente si se cumplía el objetivo de limpiar la cola de proyectos o no. Pero bueno, al final es un proceso que se ha ido aprendiendo sobre la marcha y que al final, pues también ahora con la posibilidad que han dado en el Real Decreto Ley 8 de 2023, en este diciembre, de nominar el semestre en el que los promotores quieren poner en servicio los proyectos. Ya no hay un deadline que sea todo igual para todos, eso también es algo positivo porque no tenía sentido que un gran contingente de renovables entrara a la vez, porque eso desvirtúa el mercado, la red no está preparada para ese volumen de renovables, provocaría muchos más curtailments y esto pues también es una forma de ordenar en el tiempo la puesta en servicio. Veremos cómo queda. Yo sé que en Europa nos quieren copiar el tema de los hitos, o sea que desde fuera no se ve tan mal, pero los que lo estamos sufriendo pues no nos gustaría volver a pasar por algo parecido. Yo solo por añadir, creo que es muy interesante lo que acabas de decir, de que nos copian fuera. Aparte, creo que eso es un patrón que ha ocurrido durante los últimos 25 años en términos de regulación, no solo en Europa, sino en Estados Unidos. También está ocurriendo, la regulación de la interconexión está cambiando y es curioso cómo se parece cada vez más a lo que tenemos en España. Y
bueno, y creo que también, por terminar este punto, creo que es de agradecer también a la Administración, porque igual que vimos al principio que los plazos iban a ser muy, muy apretados, los que llevamos 25 años tramitando y conocemos los plazos reales, nos extrañó mucho que los plazos fueran tan apretados, y la realidad es que cuando llegaron esas fechas límites nos pusimos todos muy nerviosos porque faltaba todavía bastante, y la Administración respondió favorablemente y amplió los plazos. Entonces eso yo creo que es de agradecer y da un poco más de sentido, ¿no?, a esto. Bueno, pues esperemos que ahora que nos están copiando la legislación fuera, que esto no contribuya a agrandar la leyenda negra española, sino que sea al contrario. No, es envidia todo. Que salga bien. La otra parte de ese intento de la Administración de regular el ritmo de implantación de renovables es el establecimiento de concursos por nudos para asignar permisos de acceso a red. Todavía no ha salido la normativa que la tiene que regular. ¿Cómo lo veis? ¿Qué expectativas tenéis ahí? Empiezo yo aquí. Pues expectativas, lo que el Ministerio ha dejado caer alguna vez recientemente es que pues hasta finales de este año no lanzarían los primeros concursos, con suerte, veremos si es así, porque ahora están muy centrados en ver qué pasa el 25 de julio y ver cuántos proyectos se caen de la cola. Están también muy agobiados con la tramitación de las AACs y ese es un poco el objetivo. Entiendo que ha salido una consulta pública, una manifestación de interés en abril para que los promotores pudiéramos identificar los nudos en los que queremos conectar nuestros proyectos y de esa manera al Ministerio tener una idea de cuáles son los nudos prioritarios o más interesantes o con mayor volumen, y también por reparto por tecnologías. Y en base a esa información de la manifestación de interés y a los proyectos que se caigan el 25 de julio, pues tendrán una mayor visibilidad sobre las necesidades del sistema para que esa cola o ese pipeline de proyectos pendientes hasta alcanzar los objetivos del PNIEC pues se pueda cumplir. Las expectativas que puedan sacar concursos para ese gap que pueda faltar, que en fotovoltaica pues igual no hay gap, sigue sobrando porque no se habrán caído, mencionabas, ¿no?, que había 80 gigas en la cola. De eólica, pues a poco que se caiga ya no llegábamos, como decías, entonces seguramente de eólica sí que será necesario, y lo que se espera es que pues se dé prioridad a proyectos de generación que ya tengan la DIA, pero que hubieran perdido el permiso en hitos anteriores, pero que ya tengan un desarrollo maduro, tengan la DIA favorable, proyectos de generación que vengan acompañados de proyectos de demanda, que lleven incorporada también un consumo industrial, y proyectos de generación que vengan con almacenamiento. Eso como prioridades a corto plazo. Y luego pues el diseño de los concursos, el borrador que salió a consulta pública hace 2 años, que no se llegó a aprobar y es un poco lo que estamos esperando, pues marcaba unos criterios de adjudicación cualitativos basados sobre todo en criterios socioeconómicos, de tratar de que los proyectos reviertan en el territorio con generación de empleo, capacidad industrial local y luego con criterios de integración de las renovables en la red, incorporar equipos que suban la potencia de cortocircuito del nudo, que inyecten reactiva, incluir compensadores síncronos, pues criterios de ese tipo pues también puntuarían favorablemente, y también criterios medioambientales. Entonces serán concursos cualitativos basados en este tipo de concursos. Los dos habéis trabajado en proyectos en España en diferentes comunidades autónomas, incluso tramitando en comunidad autónoma y en ministerio. ¿Podéis comentar un poco si habéis notado diferencias o si más o menos bueno, categóricamente sí, vamos, de hecho yo creo que Manel lo comentaba antes, si echamos un vistazo al resto de comunidades autónomas, primero por hablar un poco por diferencias autonómicas y luego ministerial versus autonómico, yo creo que históricamente comunidades autónomas como Castilla-León, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, siempre, quizá un poco también hay que diferenciar desde un punto de vista técnico, incluso económico-social, pero esas comunidades siempre de toda la vida, de hace muchísimos años, han
han estado muy preparados desde el principio para tramitar y también es cierto que bueno, son más favorables desde un punto de vista de recurso a la fotovoltaica, con lo cual desarrollar fotovoltaica siempre es más fácil, entre comillas, que a la eólica, con lo cual si nos remitimos solamente a eólica y vemos qué comunidades autónomas tienen mayor recurso eólico, más posibilidad de desarrollar, toda España la verdad es que tenemos mucho recurso, pero es verdad que el norte tiene más recurso quizá, salvando un poco el sur de Andalucía. Entonces, toda la cornisa, desde Galicia hasta País Vasco, es muy difícil desarrollar, pues porque son comunidades con muchas figuras medioambientales y con mucha dispersión geográfica que dificulta la eólica, mientras que las comunidades que he mencionado antes, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía, no digo nada que no sepáis, tiene pues menos densidad de población, en el sentido de que tiene mucho espacio libre. Entonces, eso nosotros lo vemos, desarrollamos en prácticamente toda España y lo estamos viendo día a día. La administración de todas esas comunidades está preparada hace mucho tiempo, incluso yo personalmente, técnicos de la administración de hace 25 años siguen allí, con lo cual están muy habituados. Y luego, desde un punto de vista ministerial autonómico, también hemos visto mucha diferencia, sobre todo a raíz del Real Decreto Ley del 23/2020, y parece algo nuevo, ¿no? La tramitación ministerial, que es algo que solo existe de los últimos 4 años, pero la realidad es que hay proyectos que se tramitaron hace 20 años, y es verdad que en esa época la tramitación ministerial era un misterio, porque no había mucho, y es verdad que el Ministerio no tenía recursos humanos dedicados, creo que tenía 1 o 2 personas que estaban allí y que, bueno, pues hacían lo que podían, con lo cual existía esa idea de que la tramitación ministerial era muy lenta, tardabas muchos años, entonces nadie la quería. Pero creo que a raíz de esta reforma, a partir de 2020, se pusieron las pilas muy rápido. Enseguida pusieron recursos. Nosotros tuvimos reuniones en el Ministerio y no escuchábamos más que palabras a favor de, oye, vamos a poner todos los medios que sean necesarios, sobre todo porque nos están apretando desde Europa, y lo hicieron así, que era un equipo enorme, y la verdad es que la tramitación ministerial a día de hoy, comparada con determinadas comunidades autónomas, es incluso más rápida. De hecho, la Comisión Europea ha publicado hace 3 días una recomendación instando a los Estados miembros a que pongan los recursos, a que doten a las administraciones competentes del permitting de los recursos necesarios, tanto en número como en formación y en función del volumen que tengan que tramitar. Con lo cual, Europa sigue insistiendo, también conmina a transponer de manera urgente la directiva europea, la Red 3, y entonces esa presión, y también a digitalizar todos los procesos. Ha puesto un deadline para septiembre de 2025 para que todo el proceso de permitting sea totalmente digital a nivel estatal y autonómico. Con lo cual hay deberes que hacer y esperemos que eso mejore. Sí, no, eso está claro. Y no es casualidad, hablamos de proyectos, de tramitación, todo eso, pero creo que lo comentábamos antes, la generación renovable del 2023 por comunidades autónomas, en porcentajes, la primera de España fue Castilla-León, un 17%, seguida de Castilla-La Mancha, creo que era un 14%, y luego con un 13% estaba Aragón, Andalucía, y luego aparece Galicia en quinta posición, ¿no? Con lo cual, oye, estamos ahí en el top 5, ¿no? Vamos a decir. Y comentaba también Manel en la introducción el problema de precios eléctricos que hemos visto últimamente, ¿no? Problema, claro, el que los precios sean bajos para los que venden electricidad puede ser un problema, para los que compran puede ser bueno, pero en realidad el problema no es que sean bajos, hace unos meses eran altísimos, el problema es la volatilidad. Como promotores, ¿cómo veis ese problema de volatilidad de precios? ¿Puede afectar a la promoción de nuevos proyectos? ¿Puede haber soluciones para arreglarlos? ¿Hace falta desarrollo normativo? Yo diría que sí, claramente afecta, evidentemente, pero hay que diferenciar entre un poco el miedo, ¿no? El susto de los últimos meses
y un poco la perspectiva a largo plazo, ¿no? Y evidentemente nadie tiene una bola de cristal, ni siquiera todos los consultores que conocemos todos de sendas de precios, al final ellos mismos lo reconocen, ¿no? Nosotros lo dicen en público, pero nosotros nos equivocamos continuamente porque no tenemos una bola de cristal. Tenemos todos los factores de futuros de gas, de meteorología y demás que calculan, pero no aciertan casi nunca. Si echamos la vista simplemente a los 10 años entre 2010 y 2019, ambos incluidos, el precio medio del pool en España de media fue creo que 47 euros megavatio hora, ¿vale? Y eso, cogiendo los primeros años de 2010, que todavía era un poco post-crisis, caída de consumo, evidentemente la penetración de renovables no tenía nada que ver, ahora sí que estamos así. 2020 fue un año atípico por la caída de consumo del COVID y estuvimos por debajo de 34. Luego 2021, corte de gas ruso preguerra, hizo que aumentara el precio por encima de 100 euros megavatio hora. Ya todo el mundo, los consumidores, manos a la cabeza, los promotores, bueno, oye, esto pinta bien, ¿no? Que es algo un poco contradictorio. 2022, con la invasión rusa, se disparó. Creo que llegamos de media a 167, no llegó a 170. Entonces, euforia del sector, revisión de modelos financieros, de curvas de precio, diciendo, bueno, oye, pues esto tiene buena pinta. 2023, claramente, año de corrección, hacia abajo, 87 de media aproximadamente, ¿vale? Esto es, ¿qué pasa en 2024? Pues que la corrección sigue, evidentemente. Los futuros del gas están bajando, se están ya pareciendo cada vez más a la curva de los últimos 20 años con sus anomalías. Es cierto que enero es un mes de invierno y, como siempre, la curva de generación y de demanda y de precio cambia muchísimo en España. Cada país tiene la suya. En España, en invierno y en verano es cuando más aumentan los precios porque hay más demanda. Y en primavera y otoño es cuando más bajan. Estos últimos meses, mayo, abril, marzo, ha sido primavera, los precios han bajado mucho, ¿vale? Esto es una visión un poco parcial, pero lo que quiero decir con esto es que la media que tenemos en estos meses de 2024 se está pareciendo más a 2020, pero porque estamos en una parte del año que tradicionalmente los precios son más bajos. Con eso, entrando un poco ya en la penetración futura de renovables, es cierto que vamos a tener un problema si entra toda esa fotovoltaica que tenemos prevista para cumplir en el PNIEC y no aumenta el resto de generación, sobre todo la de base, ¿vale? Porque la producción fotovoltaica es a mediodía y el pico de demanda tradicionalmente se produce casi todo el año entre las 8 y las 9 de la tarde, en invierno más quizá un poco por la mañana. Y eso es un problema, ¿vale? Y ahora dejo a Tomás, pero es cuando hablaremos un poco de las baterías, que creo que va a ser crítico en el establecimiento de los precios y dar un poco de tranquilidad a los promotores, ¿vale? Sí. Yo que preguntabas un poco por la visión de los promotores, pues obviamente alarma esta situación de precios tan bajos, precios negativos. Hay que entender que a priori es una situación coyuntural. Es nueva, bueno, no tan nueva, ha habido precios cero antes, pero no de manera tan recurrente y tan concentrado. Pero ha ocurrido un poco la tormenta perfecta. Veníamos de años muy secos y de repente esta primavera ha sido muy lluviosa, con una gran producción hidráulica y con embalses que tenían que evacuar agua sí o sí porque estaban al 100% y no podían asumir más. Y tenían que ofertar negativo para asegurarse que iban a casar y poder evacuar ese agua ya por temas técnicos. Además, se ha juntado una producción eólica muy importante y ya en primavera que empieza a haber horas de insolación también fuertes, con una gran producción renovable. Una demanda baja, pues ha sido un poco la tormenta perfecta. Los futuros en los próximos meses parece que indican que vuelven a remontar los precios, ahora llegando el verano. Pero es un poco lo que tú comentabas, esa volatilidad, y eso seguramente haya venido para quedarse. La próxima primavera pues seguramente volvamos a ver un efecto parecido y a medida que vayan entrando más renovables en el sistema pues se irá agudizando. Los que defienden los mercados marginalistas pues dicen que los mercados se autorregulan y que están para eso.
y que esto tiene que ser así porque pues habrá meses mejores y meses peores. Un poco los promotores nos tenemos que concienciar de que esto va a ser así, buscar mecanismos de cobertura, intentar firmar PPAs cuando haya oportunidades. También ocurría que cuando los precios eran muy altos, ¿para qué voy a firmar PPAs si gano más en el mercado? Pero ahora que ha cambiado la situación, pues ojalá hubiera firmado un PPA hace un año o hace dos. Entonces, los promotores nos tenemos que acostumbrar a esa nueva forma de operar, pero bueno, sin entrar en alarmismos quizás exagerados, y también teniendo en cuenta que la eólica, dentro de todo, no es la peor parada. La fotovoltaica lo va a pasar peor porque se fagocita más a sí misma, se canibaliza a sí misma. La eólica también nos afecta, pero en menor medida. Entonces, bueno, es una situación, yo creo que coyuntural, pero que igual con menos afección, pero nos tenemos que acostumbrar a convivir con ella. Bueno, y ya cambiando, respecto a la eólica marina, ¿creéis que se llegará a cumplir esos 3 gigavatios que en 2030 que planificaba el PNIEC, o tendremos que esperar un poco más? Vosotros sois RWE son los principales promotores de eólica marina en el mundo. ¿Cómo veis el mercado español y portugués? Bueno, el PNIEC para eólica marina es una referencia. A 2030, pues teniendo en cuenta que estamos a mitad de 2024, pues complicado que lleguemos a tener los 3 gigas. Lo importante o el objetivo, yo creo que para nosotros y para muchos promotores, es que el balón empiece a rodar y que se convoquen las subastas por esos 3 gigas y que se empiece a poder trabajar en la tramitación y en la construcción de esos parques, para que cuando lleguemos a 2030 pues estén todos esos 3 gigavatios ya en proceso de construcción. Para eso pues falta que se apruebe todavía el Real Decreto de Eólica Marina. Salió a consulta pública en marzo, debería aprobarse, según noticias del Ministerio, pues entre junio y julio, pero luego queda todavía bastante trabajo. Hay que publicar la orden ministerial con las características de la subasta, los criterios de evaluación, criterios de precalificación, temas de seguridad marítima, temas que el Ministerio debe alinear con otros departamentos de la Administración, y eso es trabajo que hay que hacer. Nos consta que se está haciendo y debemos intentar pues que todo eso se acelere. Tenemos un precedente muy reciente, que es las subastas de flotante adjudicadas en Francia hace unos días a 86 euros megavatio hora, que son precios bastante buenos. 86 con truco, ¿no? Bueno, porque se están actualiza, indexados, ¿no? Ahí va. Además, no tiene en cuenta las líneas de evacuación, pero aún así es un precio que había cierto alarmismo de que los costes de la eólica marina flotante pues pudieran haberse incrementado de manera drástica recientemente, pero bueno, es un precio que demuestra que seguimos en esa senda de mejorar la competitividad y de tecnología madura que puede integrarse en el mix. Y la ventaja, que es algo que desde el sector se venía solicitando, es esa indexación de precios. Reduce muchísimo el riesgo. Situaciones como la que hemos vivido recientemente de la guerra de Ucrania o del COVID, que ha saturado las cadenas de suministro y ha supuesto un incremento de materias primas muy elevado, pues permite ajustar mucho más las subastas y los precios de subasta y reducir los riesgos. Y es algo que en principio en España parece que también se podrá implementar, que también ayudará a tener precios de adjudicación como estos, que son competitivos. Sobre todo en mercados como Canarias, que en principio es donde todos contamos con que se lancen las primeras subastas, y ahí los costes de generación son muchísimo más altos, y la eólica marina pues vendrá a jugar un papel importante. De cara a 2030, pues lo que decía, tener subastas por 3 gigavatios sería ya convocadas y adjudicadas, sería el objetivo, con proyectos ya en construcción, y que eso marque el paso para el futuro. Desde luego que para la descarbonización total, para 2040, 2050, escenarios futuros, la eólica flotante va a jugar un papel fundamental. En tierra, en onshore, pues cada vez está más complicado desarrollar proyectos, y el mar, por lo menos en España y con la
posibilidad que da la flotante de diversificar geográficamente y buscar emplazamientos que no generen impactos, pues va a ser una tecnología de presente y de futuro. Sí, comentaba también Manel en su introducción hablando de aceptación social y contestación. ¿Creéis que es un fenómeno homogéneo en toda España, en toda Europa, o hay diferencias por regiones, comunidades autónomas? ¿Hay diferencias por tecnologías? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Bueno, claramente hay diferencia por regiones, no hay ninguna duda. Pero bueno, yo creo que es un tema muy controvertido y que hay que mirarlo con un prisma justo, ¿no? En el sentido de que y diferenciar de nuevo tecnologías, ¿no? Porque no tiene nada que ver la fotovoltaica con el impacto que puede tener la eólica con sus efectos más técnicos de paisajísticos, de interferencia acústica. Y evidentemente hay regiones de España, como decía antes, ¿no? Con mayor dispersión de población, que hace que tengas poco espacio físico para ubicar aerogeneradores con una distancia razonable. Razonable es muy discutible, ¿no? Pero yo creo que nadie de los que estamos aquí queremos tener un aerogenerador que nos esté molestando continuamente. Yo creo que hay que mantener unas distancias y eso está claro y eso debe ser así. Yo creo que en España, como he dicho antes, la parte norte que tiene esa característica geográfica y de población, Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco y otras zonas, nos estamos encontrando lo mismo, pero no es algo exclusivo de España, es algo global. Alemania, por mucho que digamos que es la locomotora, ¿no? y es cierto que están instalando muchísimo, pero tiene muchísima oposición, ¿vale? El centro de Europa, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Nueva Inglaterra, tiene características muy similares a Galicia y hay una oposición frontal en algunas zonas. Entonces yo creo que al final se trata no tanto de que exista oposición, porque debe existir, es normal que haya una contestación, se trata de diferenciar qué tipo de oposición hay, ¿no? Porque no es lo mismo una oposición puramente técnica, como digo, que ha existido siempre, de toda la vida, desde que tramitábamos proyectos a final de los 90 nos encontrábamos gente que pues, no quería tener cerca los aerogeneradores, no entendía, había una falta de conocimiento. Y eso es completamente comprensible y hay que explicarlo. Al final se trata de explicar bien las cosas y que haya no solo una divulgación, sino un conocimiento profundo de cuáles son las consecuencias de tener aerogeneradores cerca, que no son tantas. Y eso, y como digo, hay que diferenciarlo de otra contestación que no tiene nada que ver, que lo decía José Manuel, que es la contestación política, que es muy diferente. Y ahí tenemos grupos opositores que tienen intereses puramente políticos, llámalos anticapitalistas, como quiera, que tienen unos intereses económicos propios que estamos viendo que se está repitiendo y que oye, todo es respetable, nosotros respetamos todas las opiniones, todas las políticas, pero cuando interfiere y sobre todo divulga erróneamente los impactos que tiene la energía eólica, pues no es algo que nosotros debamos permitir. Entonces creo que la Administración está haciendo un buen trabajo, pero es verdad que está transfiriendo mucha responsabilidad a los promotores, que como no puede ser de otra manera, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para divulgar, para educar, para que ese desconocimiento, que al final es muy, muy atrevido y da mucho miedo, pues termine. Y evidentemente a la primera parte de la oposición, que es más técnica o más de oye, necesito una compensación, yo creo que los promotores y los inversores tenemos claro que tenemos que poner de nuestra parte y está siendo así. Con lo cual, así siempre se ha resuelto. Y bueno, ocurre en toda España, incluso con la fotovoltaica también por parte de sectores como el agropecuario, ¿no? que al final inevitablemente es territorio que pierden para su negocio, es normal que ocurra. Yo creo que hay que compensar también eso. Y para acabar, que me dice Oriol que tenemos... Sí, adelante, Tomás. No, yo simplemente en este tema creo que también tenemos que trabajar todos, promotores, industria, administraciones, en divulgar las partes positivas que tiene la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos también, que ya de por sí, sin ninguna compensación adicional,
ya con los impuestos locales que pagan estas instalaciones, el ICIOS, el BICES, ya repercuten en el territorio. En municipios pequeños llega a suponer hasta el 70% del presupuesto del municipio, y muchos alcaldes en mi etapa en la asociación nos decían que gracias a la eólica, o sea, la eólica nos ha salvado la vida, nos decían, porque si no el municipio hubiera desaparecido del mapa. También son proyectos que fijan la población al territorio o contribuyen a luchar contra la despoblación, y hay estudios demográficos que lo demuestran. Y todo esto pues también hay que ponerlo en valor, aparte de que los promotores pues tenemos que hacer las cosas bien, no plantear proyectos que no tengan sentido en zonas ya no solo ambientalmente protegidas, por supuesto que no, pero en zonas donde el territorio, las comunidades locales tengan especial sensibilidad y que debamos respetar, y por supuesto que hay que hacerlo así. Solo por terminar, una curiosidad, porque yo creo que esto es para animar a todos los promotores que estén teniendo problemas de este tipo. Nosotros lo hemos hecho en el pasado. Hay poblaciones con parques eólicos desde hace más de 20 años que están encantados. Tú vas allí y hablas con el alcalde, que muchas veces incluso sigue desde esa época, y están encantados. Y es una experiencia muy positiva presentar eso a otras poblaciones. El llevarles o referirles a esa gente, a esos pueblos, es algo que ha construido mucho, porque son testimonios reales de gente que tiene proyectos funcionando y que están ahí, y como decía Tomás, ha redundado en la riqueza y en un aumento incluso de población muchas veces. Bueno, y para acabar de entonces, una frase rápida. O sea, hemos hablado mucho de los problemas, los ha comentado Manel, los hemos comentado aquí. ¿Qué consejo le damos a la gente que ya llevamos unos años en el sector o a la gente que quiere entrar? ¿Deben venir? ¿Hay hueco para hacer más eólica en España o hay que ir pensando en ir a otros países? ¿Cómo lo veis? Yo desde luego que sí, hay hueco. No sé si hay que animar a muchos más a que vengan, pero por lo menos los que estamos, un mensaje de resiliencia y de persistencia, y que se pueden hacer todavía muchas cosas y hay que trabajar en ello y de la mano de las administraciones, pero por supuesto que sí, resiliencia y a por ello. Sí, yo soy de la misma opinión. Yo creo que las dos cosas. O sea, en España hay hueco todavía, evidentemente más desde el punto de vista de capacidad de conexión. Ahora la generación distribuida es algo más factible respecto a grandes proyectos, un poco a expensas de lo que ocurra, que comentábamos, de los concursos de capacidad. Pero todavía hay posibilidades, y evidentemente fuera de España nosotros lo estamos haciendo. Voy a hablar de RW. Nosotros estamos en Estados Unidos, estamos en Brasil y estamos viendo varios países, y en todos sitios tienen problemas, en todos sitios cuecen habas. Hay muchas dificultades, pero hay que continuar. La resiliencia Tendremos que esperar entonces por el chiringuito en Coruña. Lamentablemente, pero bueno, algún día. Muy bien, pues muchísimas gracias, y nada, dejamos paso a la siguiente Gracias. ponencia.